Contento de verlos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, pero no solo la iglesia local. El cuerpo de Cristo es toda la iglesia, desde la primera generación, hace 2000 años, hasta la última. O sea, en conjunto somos la iglesia de Cristo. ¿Cuál irá a ser la última generación? Cada generación desde hace 2000 años creía que era la última. Por eso Pablo decía, los que estemos vivos cuando venga el Señor. O sea que cada generación cree ser la última. Nosotros creemos ser la última, porque estamos esperando que en nuestra generación venga el Señor. Muy bien, vamos a abrir en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27 al 31, y al siguiente versículo del capítulo 13. Dice así, leo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular cada uno. Puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan con el don de lenguas. Amén. O sea, que está diciendo que eso debe haber en la iglesia, en cualquiera de los tiempos que viva la iglesia. Hay quienes están quitando unos y poniendo otras cosas que no son de la iglesia, pero note, si hoy hay maestros, si hoy hay quienes hablan en lenguas en la iglesia, debe haber también los demás ahora que están en esa lista. Por eso deben haber apóstoles, deben haber profetas, porque están en la misma lista. Vamos a pedirle al Señor que nos abra ese pasaje de la estructura de la iglesia. Vamos a levantar las manos una vez más. Levantar las manos es petición, punto de contacto le llaman algunos, con la fe, para que Dios haga lo que pedimos. Padre que estás en gloria, bendícenos, visítanos, conmuévenos, haz lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros. Que estas peticiones sean respondidas de acuerdo a la fe y de acuerdo a tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. He estado bastante preocupado porque la estructura de la iglesia se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo de la vida de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia empezó con todo esto, lo que leímos. Pero usted ve que las congregaciones ahora, no todas evidencian eso. Se ha perdido. Muchas cosas se han perdido. Por ejemplo, muchos creen que en lo privado cada uno es el cuerpo de Cristo. Eso no dice la Biblia.
Porque si cada uno de nosotros fuéramos el cuerpo de Cristo, tendríamos todo lo que el cuerpo de Cristo tuvo. Carismas, todos los ministerios, todo esto que leímos. Pero eso no lo tiene cada uno. Lo tenemos todos juntos. Entre todos. Por eso dice, nosotros en conjunto, y no solo la iglesia que se ve aquí, sino en todo el mundo, sois el cuerpo de Cristo. Ahora, cada uno somos miembros de ese cuerpo. Ahora bien, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo debe funcionar cada miembro de ese cuerpo? ¿Cómo funcionaron los miembros del cuerpo físico de Cristo cuando Él ministró aquí? Por ejemplo, el cuerpo físico de Cristo, del cual ahora el cuerpo místico, la iglesia, es la continuación. Cuando Cristo manejaba sus manos físicas, sucedían cosas. Entonces, las manos de los miembros del cuerpo de Cristo deben ser conductoras de lo que hacía el cuerpo físico. Y así podíamos enumerar los pies, la mente, cada parte del cuerpo. Entonces, el orden estructural de la iglesia, y así la va usted a reconocer, donde se congregue. Una congregación representa a la iglesia, pero no es toda la iglesia, pero representa a la iglesia. Entonces, ¿cómo la representa? Que no debe extrañar que ahí en la iglesia que se mueve en cada generación, desde la primera hasta la última, debe haber todo lo que hay aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, si puso Dios en la iglesia general ministerios, los debe haber hoy. Aquí toma como ejemplo 2, creo que 3. Puso Dios apóstoles, profetas y maestros. Pero no quiere decir que solo puso 3 ministerios, porque después da la lista completa de los ministerios. Son 5 primarios. Entonces, pone como ejemplo de ministerios apóstoles hoy, maestros hoy. Dice amén. Profetas hoy. Dice amén. ¿Qué falta? Evangelistas hoy. Pastores hoy. ¿Y por qué algunos dicen que ya no hay profetas? ¿Y por qué algunos dicen que ya no hay apóstoles? ¿Quién dio la orden contraria? A unos puso Dios en la iglesia de todos los tiempos para apóstoles, para maestros, etcétera. Ya lo dijimos. Entonces, ¿por qué se extraña de que haya hoy mensajes proféticos? No es bíblico que se extrañen los creyentes. Lo bíblico es que haya profetas con mensaje. Aleluya. Ahora, ¿apóstoles habrá hoy? Bueno, aquí dice que hay. Aquí dice. ¿Habrá maestros?
Claro. Entonces, si están vigentes los ministerios, porque están en la estructura de la iglesia, y no se está refiriendo a la iglesia de los días de Cristo, hace 2000 años. Se está refiriendo a la iglesia que funcione en cada generación. Quiere decir que hace 500 años, no 2000, 500 años, ha de haber habido apóstoles que no los reconocieran a esas alturas. Eso es diferente. En los días de Cristo había apóstoles, pero cuando Cristo ascendió, en la iglesia que empezó a crecer, había apóstoles y había profetas. Capítulo 13 de Hechos dice: había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Mencionó 2. Entonces quiere decir que con la muerte de los apóstoles del Cordero no se terminó la sucesión de apóstoles, porque había en Antioquía, y el Señor ya se había ido, ya el Señor estaba ascendido. Bueno, vamos a ver ¿qué más? Puso en la iglesia no solo ministerios, puso carismas. Carismas quiere decir sobrenaturalidades del Espíritu. Estamos hablando de la iglesia de todos los tiempos. ¿Cuáles menciona aquí? Milagros, sanidades. Solo menciona 2, pero los carismas son 9. Solo pone como ejemplo 2. Manejemos estos 2. Quizá usted ha oído discusiones que si habrán, si no habrá, si será bíblico, si no será bíblico. Manejemos estos 2. ¿Hay en la iglesia de hoy milagros? ¿Cuántos levanta la mano que hay milagros? Pero algunos dicen que ya no, que para eso están los hospitales, dicen, que para eso están los médicos. Leo: ¿habrá los que sanan con don de sanidad? ¿Qué dice usted? ¿Debe haber? Levanten la mano, quiero ver. Si yo no sé por qué estoy hablando de esto, usted ya lo sabe. Miremos. Algo más. ¿Hay los que hablan en don de lenguas? Eso quiere decir mensaje en lenguas para el pueblo. Hay, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué será que en algunas congregaciones niegan eso? No hay, dice. Ya Cristo no lo hace. Pero si la iglesia representa a Cristo ascendido, la iglesia muestra el cuerpo de Cristo que no se ve físico en el místico. Entonces, si van a ir a una congregación de la iglesia de Cristo, deben ver lo que el cuerpo físico tenía en carismas. Porque el Espíritu que descendió sobre el cuerpo físico de Cristo descendió sobre cada uno de los bautizados en el Espíritu para producir lo mismo. Las obras que yo hago, dijo Cristo,
las haréis vosotros también. Démosle un aplauso al Señor. ¿Por qué entonces no se ven los milagros muy seguido? ¿Por qué no se ven las sanidades muy seguido? ¿Por qué no se oye mensaje en lengua siempre? Por falta de fe. Porque ahí están en la iglesia, no en el cielo. Puso Dios en la iglesia. Y la iglesia todavía está aquí. Así que debe haber eso. Pero me llama más la atención el otro renglón que puso en la iglesia. Que ni son carismas, ni son ministerios primarios. Para que todo componente de la iglesia se sienta útil. Puso también los que ayudan. O sea, las secretarias, los tesoreros, son parte de la iglesia. Ahí están los que ayudan. Los que contribuyen ayudan. Deben estar en la iglesia, ¿no? Pero estos son dádivas naturales, no son milagrosas. Quizá alguien quiera estar en la iglesia para hacer milagros, pero quizá lo pusieron para que ayude. No muy le gusta, pero lo pusieron para que ayude. Mire qué más. Los que administran. Los que tienen habilidad para dirigir gente. Alguien dijo, no, esos son los que dirigen el culto. No, no, no. Los que administran. Oficinas con administración en la iglesia son del cuerpo. Son oficios del cuerpo. O sea, que una que es secretaria de la iglesia, alguien que es tesorero, alguien que dirige a los trabajadores de la iglesia, es parte del oficio del cuerpo de Cristo. Si usted es un empresario, si usted tiene un trabajo afuera de la iglesia, usted puede ser parte del Cristo participando en dar el mensaje donde esté. No necesita un púlpito. Puede ser que le den púlpito, puede ser que no, pero usted es parte del cuerpo que va a ir a hablar, que va a ir a enseñar, que va a ir a ayudar, que va a ir a hacer esto o aquello. Note los tres niveles: ministerios, carismas, oficios. Y los tres niveles son de la iglesia. Que no se sienta menos el que está ayudando que el que tiene un ministerio primario. Y que el que tenga un ministerio primario no sienta de menos al que ayuda. Generalmente se dice, nosotros los ministros son los que estamos en un púlpito. No, 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 no. Usted ayudando, está ministrando. Nosotros los ministros, los que predicamos. No, no solo. Ministro es el que participa en una función del cuerpo de Cristo. Un aplauso. Tan necesario es en la iglesia el que administra
administradores de la empresa del Señor que el que es pastor, aunque no están en el mismo trabajo. Tan maravilloso es un maestro bajo el Espíritu que enseña la palabra con una facilidad asombrosa del Espíritu, que uno que tiene carismas, milagros, tan de la iglesia es este como el otro. Aunque puede caber que el que tiene milagros como don menosprecie al que solo enseña. Pero los dos son del cuerpo. Démosle un aplauso al Señor. Por eso dice, ¿son todos apóstoles en la iglesia? No. Estoy leyendo el verso 29. Pero que no se ponga triste el que no es apóstol, porque también es del cuerpo. Aleluya. ¿Son todos profetas? No. Pero que no se ponga triste el que no llega a ser profeta, porque tendrá otro trabajo. Porque hay quienes dicen, no, yo querría tener un don, por ejemplo, de milagros, hacer que la madera se vuelva oro. Lo que está deseando es engrandecerse él, ¿verdad? Bueno, algo más, dice, oiga esto, hermano, ¿todos son maestros? No, otra vez. Qué precioso es oír a un maestro. Qué fácil explica. Pero que no se ponga triste el alumno, porque todavía no es maestro. A lo mejor va a ser después mejor maestro que el que lo enseñó. Amén. Gloria a Dios. ¿Son todos o todos hacen milagros? Pero que no se ponga triste aquel que no tiene el don de milagros. Tendrá otro trabajo en la iglesia, aunque sea de pie y no de ojo, aunque sea un trabajo más sencillo. Con esto quiero decir, hermano, que el cuerpo de Cristo se reparte el trabajo porque no todos tenemos las mismas capacidades que da el Espíritu. Que no se vanagloríe el que habla en lenguas y las interpreta contra aquel que ni las habla como mensaje ni las interpreta. Pero eso sí, hermanos, que el que no manifieste un don que puede ser natural en la iglesia, como dijimos, o carismático, o ministerio, que no se vaya a engreír, que no se vaya a creer que él es todo, porque necesita de los demás, hasta del que no tiene carismas, del más sencillo. Si estamos llegando con el mensaje, le damos un aplauso al Señor. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen don de sanidad. No. Pero hay don de sanidad en la iglesia, ¿no? Todos los del cuerpo de Cristo tienen interpretación de lenguas. Ya ve, pues, quiere decir que el Señor reparte
que unos van a hacer una cosa, otros otra, y no nos envidiemos, ni nos hinchemos por tener dones maravillosos, porque no son de nosotros, son del Espíritu. Bueno, por eso dice, procuremos los dones mejores, carismas pues, pero los frutos deben surgir. Carismas sin frutos no valen, no operan, a lo menos no hacen beneficio. O sea que se puede tener un poder sobrenatural en la vara de Dios y usarlo mal, como Moisés, cuando usó mal la vara, golpeó la roca, ahí usó mal la vara. O sea que se puede usar lo que Dios da por mal manejo nuestro, mal. Como cuando se hace desorden en la iglesia, invocando que ese desorden lo está provocando el Espíritu Santo. Nunca provoca desorden el Espíritu Santo. Es el alma alborotada del hombre que puede provocar un desorden, o el espíritu humano, de tal manera que hay que ordenar en la iglesia los poderes, los dones, los ministerios, los oficios, porque todo tiene que hacerse en el orden de Dios. Por eso dice Pablo en alguna parte de Corintios, si entra un extraño a la iglesia, esa iglesia que funciona con todo eso, y por ejemplo todos hablan al mismo tiempo en profecía, desorden, dice. Por eso puso turnos, 2 o 3 y en orden. Si alguien habla en lenguas del Espíritu con Dios, no necesita intérprete, porque Dios le entiende, pero no las debe hablar cuando esté en conjunto toda la iglesia, porque el otro tiene que ser edificado y usted le estorbaría haciendo su edificación personal. Hágalo en privado, cuando las lenguas son para hablar con Dios. Pero cuando la lengua extraña es para hablar al pueblo del mensaje, y que nadie se lo cae, a menos que se discierna que no viene del Espíritu. O sea que hay una lengua que no debe impedirse de dar en la iglesia, que es el mensaje, el don de lenguas. Por eso lo permitimos aquí. Pero no se van a poner todos a hablar en lenguas sin interpretación, porque están hablando con Dios, pero se están estorbando unos con otros. Quiere decir, hermano, que solamente cuando nos pongamos de acuerdo, adoremos todos juntos, levantemos la voz, y si siente hablar en lenguas, háblelas. Porque todos vamos a hablar por el Espíritu con Dios. No nos vamos a estorbar, porque cada uno se va a estar edificando en eso. Pero cuando hay mensaje en lenguas para el pueblo, hay que traducirlo. Y si no se traduce, cállelo, porque entonces mejor vaya a hablar
el mensaje con Dios, que le entiende en lo privado. Pero si es que vamos a adorar todos, demos toda la expresión. Pero eso será en un tiempo determinado, porque el culto necesita que se predique, que se adore, que se alabe, que se ore, todo por su tiempo establecido. O sea, estamos atacando el desorden y no los carismas. Estamos hablando de que el Espíritu todo lo hace ordenado, pero no estamos suprimiendo lo que Dios estableció en su orden divino. Por ejemplo, en esta congregación de la Iglesia de Cristo, no se puede impedir que hablen en lenguas, ¿en dónde lenguas? Como mensaje. A menos pedir que alguien se levante como profeta, que no es lo mismo que profetizar. Profetizar es don carismático. Profeta es ministerio. ¿Qué diferencia hay? Que el profeta es reconocido por la congregación, es aceptado y juzgado, discernido por profetas de la iglesia, por los demás profetas. El que da mensaje en lenguas es un don que aparece en la congregación, pero el que no lo hace profeta, el que lo da, sino solo comunicó un mensaje del Espíritu. Ahora note, la iglesia, cuerpo de Cristo, debe continuar el ministerio del Señor Jesucristo en todo el mundo, porque nos mandó a hablar lo que Él habló en Israel, hablarlo a todo el mundo. Pero note esto, ¿quién le va a comunicar la misión, el mensaje mismo al cuerpo místico de Cristo? ¿El Señor? ¿Cómo? Por el Espíritu. Entonces le tiene que hablar al cuerpo místico sobrenaturalmente por el Espíritu. Y eso es profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etcétera. Es decir, el Señor quiere hablar, Jesús, con su cuerpo místico allá en la tierra. Él está arriba. Entonces dice la Escritura que va el Espíritu Santo y toma lo que tiene Cristo, lo oye y lo trae y se lo da a alguno de los ungidos, sea en palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría o lo que sea. O sea que el Señor quiere conversar con su cuerpo por medio de Espíritu. Él no envía un fax desde el cielo a su iglesia. Él no envía, no coge el teléfono y le habla a su iglesia. Él usa la vía del Espíritu Santo. Por eso, si la iglesia suprime esas vías estructurales de su cuerpo, se quedaría sin comunicación. ¿Quiénes van a sentar doctrina? Los apóstoles. ¿Quiénes van a hablar del futuro o exhortar o edificar? Los profetas.
¿Quiénes van a aclarar la escritura? Los maestros. ¿Quién va a discernir? El que le da el don de discernimiento por el Espíritu. De tal manera, hermano, que si la iglesia niega la vigencia de esta estructura, no se edifica, no crece como debe crecer, porque la iglesia normal debe tener todos los sentidos. ¿Cómo sería que la iglesia fuera sorda? No oiría los mensajes del Espíritu. O la iglesia fuera muda, no hablaría los mensajes del Espíritu. O que la iglesia se cerrara en su mente, no recibiría lo que quiere mandarle por el Espíritu. Esto es solo con la iglesia, hermano, no es con el mundo. Al mundo lo mueven otros espíritus. A la iglesia la debe mover el Espíritu Santo. Ahora, si usted no tiene conectado sus receptores para el Espíritu, no recibe. Porque no le habla a la carne, le habla al Espíritu. Si usted no es parte de la iglesia, Dios no le va a dar estos carismas a los del mundo. Ahora bien, allá en el mundo hay alguien poderoso, no todopoderoso, pero poderoso, que fabrica imitaciones de todo esto que acabamos de leer. ¿Cómo va a ser la iglesia cuando haya, entre comillas, carismas allá afuera y aquí adentro, y aún de afuera adentro? ¿Cómo va a ser para saber cuándo le habla a Dios? Porque es innegable que en una cantidad de gente el enemigo puede tener elementos de él, ¿o no? ¿O estamos seguros de que todo sea de Dios? Para eso dejó el don de discernimiento de espíritus. Hermano, hay quienes no están preparados todavía en doctrina, son nuevos, son tiernos, no tienen por qué saber lo de las clases avanzadas. Pero oiga, cuando tiene discernimiento, llega a una reunión. Eso me pasó a mí al principio, hermano, y me sigue pasando. Llega uno a una reunión y dice, mire, yo no sé por qué, no entiendo lo que dijo esa persona, y lo dijo muy bonito, pero no me llega. Están las antenitas del Espíritu. Yo me recuerdo una vez, vino un ministro tremendo del Espíritu aquí a la iglesita nuestra chiquita. Y entonces el ministro emocionó a alguna hermana por ahí. Y la hermana empezó a profetizarle, entre comillas. Tú eres el siervo más amado, tú eres el siervo más grande, tú eres aquí y allá. Y yo me recuerdo que el ministro se le quedó mirando, así que terminó de profetizar. Le digo, hermana, le agradezco sus buenos deseos. ¿Por qué no digo, el Espíritu me habló? Porque discernió que esa hermana estaba quedando bien con él. ¿Podrá suceder eso ahora? Aquí y en cualquier parte. No tengo temor en decirlo. Por eso, hermano,
el cuerpo de Cristo debe saber manejar los dones, los ministerios, los trabajos, porque el Señor delegó quienes controlaran eso. No fue el Espíritu Santo, aunque sí en Pablo, que ordenó la iglesia de Corinto. Pudo haber sido el Espíritu mismo que los pusiera en orden. No, le dijo Pablo: ve a Corinto y me los pones en orden. Humanos, poniendo en orden los carismas. Alguien le pudo haber dicho a Pablo: tú no me entiendes, yo estoy en el Espíritu, esto es de Dios y me lo estás callando un momento. Estoy discerniendo, diría Pablo, eso es tuyo, siéntate o te siento. Por eso dice: si alguno es espiritual, 12 final, si alguno es espiritual, no 12 final, sino, vamos a ver, 14 final. Si alguno es espiritual, 37, reconozca que el ordenamiento del culto es orden del Señor, no del pastor. Yo no estoy tomando autoridad personal, pero si me delegaron como responsable de una congregación, tengo que velar que haya orden, o me lo demandan. Usted no se ha dado cuenta de muchas cosas. Aquí hemos tenido que intervenir a personas, antes más que ahora ya hay más doctrina, que salen con profecía falsa y por no avergonzarlos, los llevamos aparte y ahí les decimos que se callen o los vamos a eliminar de la congregación. Claro, cuando hay necedad hay que eliminarlos públicamente. Pero eso no avergüenza a nadie más que al intruso, porque Dios ordena que discernamos y que ordenemos el culto. Tengo amparo bíblico para hacerlo. Un aplauso al Señor. Dude de aquel que se aprovecha de los carismas espectaculares. Dude cuando esos carismas los usa no para que oigan la palabra de Cristo en la iglesia, el mensaje, sino para evidenciar su persona. Dude, porque el Espíritu no le rinde culto a ninguna personalidad. Así que si hay una persona que usa el desorden para decir que ahí sí se mueve el Espíritu Santo, yo puedo decir que donde hay desorden se está moviendo el alma alborotada del hombre. Pero cuidado con suprimir los dones con el pretexto de orden, los dones legítimos. Si puede, con discernimiento, suprima los falsos. Si los distingue, ojalá no se equivoque. Pero nadie está autorizado bíblicamente para parar los dones mientras no los discierna.
porque puede estar peleando contra lo que es de Dios. ¿Eso está serio, hermano? Bueno, si usted ve una persona que provoca el desorden y no le importan los lineamientos de la Escritura, dé por seguro que ese lo que está haciendo es haciéndose notar. Como aquellos niños que no les hace mucho caso la mamá, pero cuando hacen una lloradita, un berrinche, ay, la mamá llega rapidito, mi muchachito. Entonces le va a hacer berrinches a cada rato para que lo note la mamá. Cuidado, no se haga notar usted, que lo que tenga del Espíritu va a hacer notar a Cristo, no a usted, aunque lo use. Con razón decía David: oh Señor, te doy gracias, porque no me engreí con tu profecía. ¿Cómo puede ser que una profecía de Dios pueda hacer que una persona se hinche? Sí. Una experiencia de Dios, si la persona no la maneja bien, lo hincha. ¿Qué fue lo que hicieron con Pablo cuando fue a ver el cielo? Le pusieron un aguijón. ¿Para qué? Para que no se hinchara él a causa de la grandeza de lo que había recibido. Por eso es peligroso cuando una persona acumula, dice que acumula muchos dones. A mí me dijo una persona: yo no tengo 9 dones, tengo 11, me dijo. Y por cierto, se hizo espuma ese fulano. Ahora no tiene ni 1, ni 11, ni 9. Déjeme, que yo tengo que terminar. Vosotros y los que no están aquí, estén en la iglesia de Cristo, en el mundo, sois el cuerpo de Cristo. Pero cuidado si cada miembro se cree el cuerpo de Cristo entero. Cuidado. Una vez llegó una persona conmigo y me dijo: mire, hermano, yo tengo tantos dones, me están llegando tantos dones que no hay ni dónde ponerlos. Le dije: vaya a ponerlos a la calle, aquí no. Porque los dones del Señor se van a distribuir en su cuerpo. Le digo algo: ¿dónde funcionaron los 7 dones? 7 dones del Espíritu, no 9, 7 en Cristo, en el cuerpo físico. En el cuerpo físico. Pero luego Él, como no habían dones autorizados por el Espíritu, Él le dijo a los discípulos: hagan ustedes lo que yo estoy haciendo, por mi orden. Así fue como Pedro le pidió: Señor, que yo camine como tú sobre el mar. Y caminó. Eso se llama don de milagro. Pero no lo hizo por el Espíritu, lo hizo por fe en Jesús, porque todavía no era de la iglesia. Ahora, si hoy usted quiere dones, tienen que estar ensamblados, y usted mismo, en el cuerpo de Cristo místico. Porque precisamente los dones 9 carismáticos vinieron al cuerpo.
no estuvieron antes más que 7. Cuente los 9 dones. Y antes de la iglesia de Pentecostés, solo se movían 7. ¿Quiere que hagamos cuentas? Porque veo su perplejidad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu no estaba en las personas, sino sobre las personas. Se movían 7. Había palabra de ciencia, había palabra de sabiduría en los profetas, había discernimiento, había fe, había, ¿qué más? Milagros, ¿qué más? Sanidades. Siga, faltan 2. No, 2. Lenguas e interpretación de lenguas. Eso no hubo en el Antiguo Testamento. Ahora, viene Cristo, cuerpo físico, pero está la cabeza todavía pegada al cuerpo. La cabeza funcionó a la manera del Antiguo Testamento. Solo 7 dones. Cristo no habló en lenguas, ni interpretó lenguas. Pero, ¿por qué? Porque las entendía. Él era el Espíritu mismo. Por eso, en Pentecostés, cuando bajó el Espíritu, como no había intérpretes todavía, el mismo Espíritu interpretó las lenguas. Todos oían en su propio idioma. Ahí nadie interpretó. Pero en la iglesia ordenó Cristo: interpreten la lengua cuando va el mensaje para el pueblo. Ahora, cuando es que quieren hablar con el Padre, no hay necesidad de intérprete, pero eso hágalo en privado. Orden. Esta es una orden del Señor. Ay, hermano, entonces ya no voy a poder hablar mis lenguas devocionales en la congregación. ¿Cómo no? Siempre que no estorbe a otro. O que le digan, que diga el que está dirigiendo o el pastor: ahora, hermanos, alabemos, adoremos. Si usted siente hablar en sus lenguas, háblelas con el Señor. Ahí está autorizado. Pero si no está esa autorización, cálleselas, que no tengan interpretación. A mí me dijo una hermana cuando estaba explicando esto: hermano, fíjese que una hermanita que vino conmigo al culto no me dejó oír el mensaje. ¿Y por qué? Platicando con seguridad le dije. No, se puso a hablar en lenguas a la par mía y no me dejó oír el mensaje. Oía las lenguas, sí, lenguas. Ahí estorbó. No hubiera estorbado la hermana si coge su turno y da un mensaje en lenguas con interpretación. Pero como estaba en devoción con Dios, Dios le estaba entendiendo y su espíritu de ella, y nadie más. Pero estaba estorbando a la que lo llevó al culto. Ojalá me esté explicando. Mire, hermano, yo creo en las lenguas devocionales que se hablan con Dios. Pero si alguien, mientras yo estoy predicando aquí, por aquí enfrente, se pusiera a hablar en lenguas devocionales y me interrumpe, la callo. Porque se salió del orden. Aunque tenga que callar. Comunicación con Dios. Porque es el orden congregacional.
Claro, me expongo a que me diga la persona, oiga, usted es un hombre. ¿Y cómo está interrumpiendo la comunicación con Dios? Porque el mismo Espíritu me dijo que eso no es congregacional. Es como que si alguien se parara ahí y tiene deseos de orar, y yo estoy predicando aquí, si se para y ora en español con voz fuerte, lo callo. Aunque su oración sea a Dios, porque no es el lugar ni el momento. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Pare. Le vamos a dar un aplauso otra vez si entendimos este pedazo. Eso sí, aquí no espere que alguien de la congregación, cualquier hermano, se acerque y lo calle a usted porque esté hablando en lenguas o porque esté haciendo desorden. Para eso hay autoridades, porque si no, todos callarían a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace cuando se recibe un don para poner orden? Ir al ministro y decirle que sintió que había desorden en esto y esto. Y lo tratan en privado. Mire, una persona me dijo, usted habla así porque en su iglesia solo se mueve lengüitas e interpretación de lengüitas. Y a veces profecía. Claro, porque esos son los dones públicos. Hay otros que se mueven, que no necesariamente tiene que ver toda la gente. Palabra de ciencia llegaron con la persona y le dijeron. Palabra de sabiduría llegaron con la persona por el orden ministerial y le dijeron. Eso no se supo en la congregación. Solo se oyó lengua, interpretación de lenguas y profecía. Pero eso no quiere decir que solo los tres se mueven. Se está moviendo lo demás. Sanidades, milagros. Oh, hermano, porque la iglesia de Cristo que no tenga carismas y todo esto, ¿cómo estará? Le voy a decir algo final. Si Cristo Jesús que vino, hombre ungido, lleno del Espíritu, lleno de carismas, le suprime los carismas y es un predicador nada más de verdades. Por eso ese hombre, predicador de verdades, de toda la verdad, fue al Jordán y lo ungieron. Y una vez ungido, los carismas lo envolvieron. Quiere decir, hermano, que si usted le quita a la iglesia cuerpo místico de Cristo, los carismas, se convierte en una iglesia que solo dice verdades, pero no las confirma con el poder del Espíritu. ¿Qué hubiera dicho usted, por ejemplo, cuando el Señor iba a hacer uso de don de milagros? ¿Qué le parecería a usted que el Señor hubiera dicho, yo tengo el poder de Dios, el Espíritu está sobre mí y en mí, voy a caminar sobre el mar? Y se hubiera metido al agua y hubiera tenido que nadar. Quítele el carisma. No hubiera confirmado la palabra del Señor. Por eso cuando Pedro vio a Cristo en la madrugada, lo vio caminando sobre el mar.
como nunca lo había visto así, le dijo, como era de madrugada, no vio bien claro, y le dijo el Señor, yo soy Pedro. Como que no se había puesto los anteojos Pedro, y dijo, Señor, no te veo claro, pero si tú eres, confírmamelo. Yo creo en ti, pero si tú eres, confírmamelo. Voy a caminar hacia ti como tú. Los dones confirman. Y le dijo el Señor, ven. Se bajó Pedro. Sí, dijo, cuando él sintió que caminaba sobre el mar, es el Señor, dijo. Pero ya creía en él. Los dones no son tanto para creer como para confirmar. Tan es así, hermano, que cuando las olas se crecieron y Pedro tuvo miedo, le dio lugar a la duda y se hundió. Menos mal que él se pidió auxilio y el Señor lo sacó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los dones confirman, son necesarios para confirmar. Pero es por la palabra que se engendra. Debo decirle esto. Por eso procurad tener frutos con el agregado de los dones. No dice la Biblia frutos o dones, frutos y dones. Levante sus manos al cielo.